Imagina que estás en guerra contra una especie que nunca se rinde, una especie que incluso cuando está atrapada, sola y sin salida, no muestra miedo. Ahora imagina que capturas a uno de ellos, no un comandante, no un héroe, solo un simple humano, y sin necesidad de tocarlo, empieza a contarte todo, rutas, errores, debilidades, como si no le preocupara lo que puedas hacer con esa información. Y mientras tú anotas cada palabra, convencido de tu victoria, no te das cuenta de algo. Él no habla porque tenga miedo, habla porque sabe algo que tú no. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. El capitán Chi, por Garashin, avanzaba por el frío corredor metálico en las profundidades internas de su nave. Las naves Yangar estaban diseñadas como las de todas las especies, de forma que tuviera sentido para sus constructores. Así que, mientras su nave tenía el puente a mitad de la columna vertebral para tener una vista dominante del combate, y los generadores de escudos se ubicaban cerca de las bahías de cazas para protegerlos durante el despegue, la celda de detención también estaba aquí, en lo más profundo de la nave. De ese modo, cualquier prisionero que intentara escapar de los mediocres guardias en turno de castigo tendría que abrirse paso por toda la nave para alcanzar algo que se pareciera a una salida. Por supuesto, eso significaba que el capitán tenía que caminar un buen trecho para interrogar a un prisionero, pero a veces valía la pena. Cuando Shin llegó a la única puerta gruesa con un guardia afuera, saludó y le hizo un gesto de despido. El guardia se apresuró a abrirla, ya fuera por respeto o simplemente por estarlo bastante aburrido como para aprovechar cualquier oportunidad de moverse. El olor de los agresivos productos de limpieza usados en los pisos y el aire reciclado del pasillo fue reemplazado por un aroma más vívido al entrar, el olor de la respiración pesada, el calor corporal y la sangre. Al entrar en la cámara de interrogatorios, agitó ligeramente las aletas de su cuello, similar a un suspiro humano, pero con la connotación cultural adicional de mostrar que uno se sentía lo suficientemente cómodo como para expresar ese tipo de alivio. Lo bastante cómodo, porque tenía el control de la situación, y la única otra persona en la sala estaba atada a una silla que no lucía nada agradable. El humano había sido capturado durante una incursión a una de sus estaciones de reabastecimiento hace 2 días y su presencia ofendía al capitán. Claramente no era un guerrero, no tenía la masa muscular ni los implantes de armamento que solían encontrar en los Marines humanos. En cambio, tenía una maraña de cabello rubio corto que le recordaba demasiado al plumón de Shin y unos ojos suaves en un rostro suave que, en ese momento, sangraba. ¿Por qué estaba sangrando? ¿Él no había ordenado que comenzara ningún interrogatorio? Inaceptable. ¡Guardia! La orden gritada no dejó lugar a interpretaciones, y el desafortunado marinero se apresuró a entrar en la sala detrás de él. ¿Sí, capitán?, preguntó el subordinado, saludando con una mirada de leve temor en los ojos. ¿Dañaste al prisionero antes de que yo llegara? La pregunta fue directa. Había aprendido en sus años como capitán que ser directo era la mejor manera de obtener respuestas claras. Los tripulantes podían encontrar muchas formas de evitar dar una respuesta que pudiera ofender a un superior. El guardia desvió la mirada, la culpa pintada en su rostro. Señor, él fue insultante. Yo reaccioné de más y... La explicación comenzó, pero ya era demasiado tarde. Shin tenía un deber como capitán después de todo. La hoja de plasma le cortó el brazo al guardia por el segundo codo. Nada demasiado serio, y para su crédito, ni siquiera gritó cuando la extremidad cayó al suelo. Solo rechinó los dientes, con un poco de fluido escapando por la comisura de los labios. Al retraer la hoja, Shin asintió brevemente. El castigo por el fallo se había ejecutado eficazmente. Fuera. Llévate eso contigo. Shin señaló el pedazo de carne. Si el tripulante llegaba a tiempo a la enfermería, tal vez sobreviviría para ser dado de baja en la próxima parada. Cuando la escotilla se cerró tras la espalda del guardia que se retiraba, Shin se dio la vuelta y vio al humano con la boca abierta. No te pases. Te pido disculpas, humano, por el fallo de mi guardia. No debía ser dañado antes del interrogatorio. Este humano, sin embargo,
parecía mucho menos inclinado al protocolo. ¡Al diablo con eso! Ni siquiera necesitas interrogarme, ¿eh? Te diré todo lo que quieras, todo lo que quieras. Solo no me cortes los malditos brazos. Extraño. No era así como normalmente se desarrollaban los interrogatorios con personal militar humano, y Shin lo expresó así. ¿Por qué estás tan ansioso por traicionar a tu gente? El humano seguía echando miradas a la pequeña caja en el cinturón de Shin, de la que podía salir la hoja de plasma, mientras respondía. Hermano, no estoy entrenado para resistir tortura. Igual nos lo sacarías, así que a los ingenieros nos entrenan para decirte lo que quieras y tratar de negociar la liberación. ¿Eh? ¿Puedo ser liberado? No. La pregunta era diferente, pero la respuesta no lo era. Bueno, había que intentarlo. Entonces, ¿qué quieres saber para que no me cortes? Esto estaba yendo mucho mejor de lo esperado. Con un poco de suerte, él tendría algo positivo que reportar a sus superiores sin tener que adornarlo. Bien. Para empezar, dime tu nombre y función. Soy el ingeniero de segunda clase Michael Barclay. Trabajo principalmente en inspecciones post-reparación. Soy como el becario de mi tripulación, más o menos. Paso mucho tiempo haciendo papeleo, escribiendo reportes sobre problemas en las construcciones de naves de guerra, ese tipo de cosas. Entonces, ¿serías capaz de hablarme sobre las fuerzas humanas durante la segunda batalla de Valhalla? El humano, Barclay, puso una expresión de confusión. Ay, o sea, si recuerdo bien los reportes, fue más que nada que teníamos un número igual de naves y aún así sufrimos muchas bajas. No soy un almirante, hermano. Shin consultó su datapad en busca de preguntas recomendadas. Bien. ¿Y qué hay de la nueva construcción de nuevos acorazados humanos? ¿Eso entra en tu área de especialización? Sí, o sea, más o menos. Hemos tenido problemas con la fabricación de casas porque hay fallas de usabilidad con los cristales amplificadores que estamos usando. Eso nos ha retrasado bastante con los nuevos lanzamientos de portanaves. Información realmente útil. Eso explicaría por qué sus flotas estaban viendo menos portanaves. ¿Qué más podría obtener de este humano extrañamente colaborador? Los procedimientos de reparación de sus destructores, ¿los están reacondicionando mientras los reparan por daños de batalla? Uf, hermano, no te imaginas el desastre que es reparar un destructor. A pesar de las ataduras, el humano parecía suspirar con todo el cuerpo. Shin desplegó un solo tentáculo del hombro, señal de interés. Y ya fuera que Barclay supiera lo suficiente de la fisiología Yangar como para entender que eso significaba continúa, o simplemente estaba demasiado metido en el tema, igual lo hizo. Fíjate, la administración es una pesadilla. Por lo general hay 3 personas a cargo de diferentes partes del proyecto y nunca se coordinan bien. Tarda años conseguir órdenes decentes. Así que normalmente terminamos armando nuestras propias comunicaciones con otros equipos y trabajando así. Es un dolor de trasero reparar cualquier cosa. Se supone que también debemos reacondicionar, pero los suministros nunca llegan a tiempo. Así que trabajamos con lo que tenemos solo para dejarlo listo para el combate. Eso es fascinante. ¿Todas las tareas de ingeniería se manejan así? Barclay se encogió de hombros tanto como pudo. No sé. O sea, no he visto ningún informe sobre eso. Parece que solo pasa con los destructores porque son de baja prioridad. Shin tomó algunas notas en su datapad. Gracias. Eso es útil, creo. O al menos algo que puedo reportar a mis superiores. Este ha sido un interrogatorio muy productivo y no creo que tenga que lastimarte en absoluto. Uy, no, gracias. Barclay puede que se hubiera sentido demasiado cómodo después de que lo dejaran desahogarse sobre los problemas laborales, lo suficiente como para expresar sarcasmo al menos. El capitán se dio la vuelta para marcharse. Luego pensó un momento y se giró de nuevo. Él
Desactivó la función de grabación en su datapad, lo dejó a un lado de la pequeña mesa y se inclinó hacia adelante. Tengo una última pregunta. Solo de mí. Ahora fue el turno del ingeniero de levantar una ceja. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo están ganando la guerra? La pregunta era traición. Si alguien lo escuchaba hacerla, sin duda, sería ejecutado. Pero él necesitaba saberlo. ¿Qué? ¿Estás loco? Pensé que ustedes estaban ganando. Nada de sarcasmo esta vez, solo pura sorpresa. La respuesta sorprendió al capitán tanto como la pregunta había sorprendido a su prisionero. Ustedes nos arrebatan la victoria en cada oportunidad. Eliminan objetivos estratégicos donde sea que aparezcan. Su gente está arruinando a la mía y esta guerra está inclinando la balanza. Y quiero saber, para una especie que solo informa fracasos, ¿cómo están ganando? Su voz se había elevado hasta convertirse en un grito, y ahora se alegraba de haber enviado al guardia lejos antes de empezar. El humano se había echado hacia atrás, quizás por miedo, cuando el capitán sujetó los brazos de la silla y se inclinó hacia adelante, exigiendo conocer el secreto. ¿Nosotros? Creíamos que ustedes estaban ganando. Las palabras salieron del hombre con pánico, y antes de que pudiera preguntar algo más, siguió hablando por miedo a represalias. O sea, tenemos acceso a su red de datos y estoy seguro de que ustedes tienen acceso a la nuestra. Y la suya no tiene propaganda, ni medios, ni nada. Son solo reportes de victoria y casi nada de pérdidas. Y su personal de mantenimiento mantiene todo en orden perfecto. Y su tecnología parece estar como 50 años adelante de la nuestra. Y esto es un poco desmoralizante, ¿sabes? Apenas nos estamos sosteniendo y ustedes nos están aplastando. El capitán se recostó hacia atrás, mirando al algo patético ingeniero, y él empezó a entender lo que había ocurrido. ¿Cuál es tu trabajo? Tu tarea específica del día a día. Bueno, como dije, principalmente escribo reportes sobre fallas puntuales en los sistemas de los acorazados. Fallas. Reportes sobre fallas. El humano seguía intentando encogerse lejos de la figura del capitán, aunque las ataduras nunca se lo permitirían. Sí, ¿y qué? Y estás vivo. ¿Puedo quedarme así, por favor? El capitán Shin agitó sus aletas en un gesto pensativo mientras daba un paso atrás. ¿Sabes? Dijo en un tono casi conversacional, hablándose tanto a sí mismo como a Barclay. ¿Que me faltan 2 dedos? Recuerdos de fallas menores de mis primeros días en el servicio. Shin caminó de un lado a otro, murmurando para sí, mientras el humano cautivo lo observaba en silencio con aprensión. Fallas, fallas. Ellos reportan fallas. Alzando la voz, volteó nuevamente hacia su prisionero. ¿Sabes qué le pasa a un Yangar que reporta una falla? Claro que lo sabes. Lo viste. Eso no fue un acto de un capataz particularmente brutal. Eso es lo normal. Así lo decretan las 9 emperatrices. La falla no debe llegar a oídos de tus superiores. Debe ser solucionada personalmente. O, cuando eso no es posible, debe ser encubierta, para que nadie, jamás, conozca tu vergüenza. Eso... Sí, eso. Por eso no hay propaganda en nuestra red de datos. Por eso todo son reportes reales y todos son completamente inútiles. Por eso los capitanes a menudo deben adivinar qué está mal o hacer maniobras estúpidas para cubrir estrategias defectuosas. Por eso están ganando. Todos cometemos errores. Barclay habló con voz firme por primera vez durante el interrogatorio. Shin lo miró durante mucho tiempo. Sí, pero solo uno de nuestros pueblos es lo bastante valiente para admitirlo. Dime,
¿Qué pasa cuando escribes tus reportes? Se archivan con el mando de la flota y luego un ingeniero más experimentado diseña una solución para que el problema deje de existir. Una respuesta de ingeniero, pero tenía sentido. El capitán sonrió. Claro que sí. Y no los castigan ni ejecutan. Así que se vuelven más experimentados en cosas que no son mentirle a sus superiores. Entiendo. Demasiado tarde. Pero entiendo. Murmuró, antes de acercarse y liberar las ataduras del prisionero humano. Frotándose las muñecas, Barclay miró a su captor. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora presentaré el informe de este interrogatorio. Haré lo posible por mostrar los peligros que representa la humanidad sin que los Yangar parezcamos débiles. Y luego esperaré tanto mi ejecución como la tuya, cuando la información cause que perdamos más naves en otro enfrentamiento de la flota. Será una semana agotadora, aunque intentaré mantenerte cómodo. Esta guerra ha sido absurda. No debería de decir eso, pero ya no importa mucho. Mi destino es inevitable, supongo. O sea, podrías hacer eso. Barclay volvió a levantarse con una pequeña caja negra en la mano. O, bueno, no pareces un mal tipo. Tal vez podríamos intentar una alternativa a tu plan de porquería donde ambos morimos. ¿Qué es eso? Una navaja. De verdad, necesitas hablar con tus guardias sobre procedimientos adecuados de revisión. Alguien debería describir... Un informe. Sí, claro. Ya hablamos de eso. Ah, claro. Bueno, quería escapar de esta nave y tal vez regresar al espacio humano. ¿Quieres venir? Digo, si ya estás muerto de todas formas. Shin miró al humano, cuyos ojos ahora escaneaban la sala con una mirada mucho más precisa que antes, con una expresión mucho más directa. La mirada de alguien acostumbrado a resolver problemas y recuperarse de contratiempos menores, como ser capturado en una nave enemiga. No supongo que tu ejército tenga lugar para un fracasado confirmado que ha cometido traición contra su propio gobierno rival, ¿verdad? Ah, ya apuntando a un puesto de oficial, ¿eh? El capitán Chi Shin del FSS Ascensión a la Redención se sentaba tranquilamente en el puente de su nave de guerra, con su tripulación ocupada a su alrededor. En los últimos 4 años desde su escape, se había convertido en una figura importante dentro del movimiento de resistencia entre los suyos. Como el primer desertor en unirse al servicio espacial de la Federación, era un símbolo de que cualquier Yangar, incluso uno que hubiera luchado contra la humanidad, podía encontrar un lugar entre ellos si así lo deseaba, y había utilizado su posición para reclutar a muchos de los suyos hacia la nueva federación que los humanos estaban formando. Él no estaba del todo convencido de la idea de un gobierno y sociedad multiespecie, pero esa era en parte la razón por la que seguía allí. Podía decirle eso a la gente, y en lugar de perder extremidades o tentáculos, lo escuchaban, hasta que alguien cambiaba de opinión, se acababa el café o la guerra los llamaba de nuevo al deber. Era una experiencia novedosa para alguien que había crecido en el Imperium y la estaba disfrutando bastante. Para los marinos de la Federación en su puente era conocido como sonrisas, cuando creían que no podía oírlos, y encontraba un pequeño placer personal en saber que no tenía que herirlos personalmente por sus palabras, lo cual, por supuesto, alimentaba aún más el apodo. En ese momento, se preparaban para una batalla. Una flota Yangar, demasiado pequeña para este combate, acababa de saltar al espacio real alrededor de Valhalla una vez más, y Shin era el oficial superior en las fuerzas de defensa destacadas allí. Por supuesto, tras las graves pérdidas de la última batalla, la humanidad había reforzado el puesto de guardia con algo capaz de enfrentar cualquier cosa. Los Yangar, naturalmente, habían enviado una fuerza de combate prácticamente idéntica
ya que nadie se habría atrevido a sugerir mejoras al plan del último alto comandante. Tripulación. Habló con firmeza y un matiz de diversión. Estamos a punto de entrar en una danza mortal con el enemigo. Díganme, ¿está todo perfecto? Algunos de los tripulantes en el puente soltaron sonrisas propias. Ese ritual ya era parte de la cultura de la nave. No, capitán. Respondieron al unísono. ¿Y todo va de acuerdo al plan? Por supuesto que no, capitán. Tripulación, díganme, ¿qué tan absolutamente infalible soy yo? No confiamos en ti con nada más peligroso que una cuerda, capitán. Esa última línea era diferente cada vez, y había notado que parecía haber una rotación para decidir quién la decía. Se preguntaba si sorteaban palillos para elegir. Shin sonrió ampliamente mientras las naves enemigas entraban en rango de combate. Entonces, todo está bien en el universo. Timón, muévenos a posición y comencemos.